Bien, pues muchas gracias, Gaetano. Buenos días a todos, buenas tardes a algunos. En la tarde de hoy vamos a empezar con el webinar, bueno, consejos, ¿no?, para el control de la calidad en los proyectos. Sí, entonces este es el contenido que vamos a seguir. Vamos a hacer un breve repaso por lo que es la evolución del concepto de calidad a lo largo del tiempo, porque bueno, pues hay muchos conceptos que los estamos implementando hoy día y entonces un poco el saber la historia, pues hombre, ayuda a conocer los motivos y a entender mejor el por qué se hacen las cosas. Después vamos a hablar específicamente del control de la calidad en los proyectos. Vamos a hablar de los problemas que nos encontramos a la hora bueno, pues de realizar este proceso. Y por último, vamos a cerrar con un resumen de lo visto y unos consejos para, bueno, pues para aplicar, ¿no?, un poco en el sentido de lecciones aprendidas. Bien, entonces empezamos con la evolución del concepto de calidad. Bueno, parece que el concepto de calidad, pues, es algo relativamente moderno. Digo moderno, que a lo mejor es de hace unos cuantos años, pero realmente el concepto de calidad ya se manejaba desde antes de la revolución industrial. Pues, por ejemplo, si pensamos en un taller, ¿no?, un taller artesanal, bueno, pues siempre al ser la calidad un factor de competitividad, ¿no? Pues bueno, pues ya desde antes de la revolución industrial, como digo, ese concepto ya existía. ¿Cómo se implementaba? Bueno, pues en principio en los talleres, ¿no? Si pensamos, pues a lo mejor un artesano, ¿no? Bueno, pues un artesano siempre era mejor que otro, ¿no? Y la gente pues tendía por ejemplo, a comprar pues determinados aceros o lo que fuera a un artesano y no a otro. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los factores de ello era ya la calidad. ¿Cómo era entonces el proceso? Bueno, pues tenía bastantes diferencias con lo que después bueno, pues, ha marcado la evolución. En principio, bueno, pues el artesano era responsable de la producción de principio a fin, o sea, tenía una visión completa de lo que era el producto que estaba fabricando. Luego, bueno, pues fabricaba solo un producto a la vez. ¿Cómo se formaba? Bueno, pues normalmente se incorporaba como aprendiz a un taller y estaba, bueno, pues allí trabajando y se iba empapando de las técnicas que utilizaba el maestro, ¿no? Iba mejorando los métodos de trabajo y bueno, pues en definitiva, bueno, pues eso les hacía pues ser más competitivos. Con la llegada de la revolución industrial, pues hay un cambio drástico, ¿no? Ya de entrada, la producción de los talleres artesanales, ¿no? Bueno, pues ya se mueve a las fábricas. Se pierde lo que es la visión completa del proceso. Entonces, los operarios, los obreros de las fábricas se especializan en una parte del proceso. Y entonces, bueno, imaginaos una olla, ¿no? Una cazuela. Bueno, pues la producción se dividía en partes. Si el artesano fabricaba toda la olla en su conjunto, bueno, pues a partir de la revolución industrial eso se rompe. Entonces habrá personas o grupos de trabajo que se dediquen a fabricar las cazuelas, otros las asas, otros las tapas. Entonces, bueno, pues cada uno de estos componentes al final tiene que ensamblarse. Entonces, ¿de qué va a depender que las piezas encajen? Bueno, pues de que los trabajadores sean capaces de trabajar pues, con calidad, ¿no? O sea, la calidad vendría determinada pues el ajuste de todas estas piezas. O sea, es indispensable, por tanto, que los distintos operarios pues trabajen de una manera uniforme para evitar problemas a ensamblar las piezas. Entonces, bueno, pues a partir de 1910 por ahí empiezan bueno, a verse la calidad como una disciplina y entonces surge, por ejemplo, personas como Taylor, que entonces dice que, bueno, de acuerdo que muy bien que el foco de la producción esté en el trabajador y que hay que prestar atención a cómo hacen las cosas, pero que, bueno, pues cada uno
hace las cosas a su manera, ¿no? Como decimos aquí, cada maestrillo tiene su librillo. Pero bueno, lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace, y que de todas las diversas formas que hay de hacer una misma cosa, pues hay una forma que es mejor que otras. Entonces, es responsabilidad de la dirección determinar cuál es el proceso de fabricación que hay que implementar y, bueno, pues hacer que todos los trabajadores se adapten a ese proceso. Pero claro, Taylor no tiene en cuenta la variabilidad del proceso, ¿no? O sea, pues que no todo el mundo pues tiene, por ejemplo, si te levantas y no te encuentras cansado o estás pues más desmotivado, pues el ritmo de producción no va a ser lo mismo. O sea que hay un factor de variabilidad, que es lo que se introduce pues tiempo después. Entonces, Sheward, por ejemplo, es al que llaman el padre del control estadístico de los procesos. Es la persona que implementa o empieza a trabajar con el ciclo PDCA, el Plan, Do, Check, Act, que seguramente que habéis oído en más de una ocasión. Posteriormente, pues se ve, ya entramos, pues imaginaros, entre los años 30 y 50, pues aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial y entonces aquí hay una demanda de trabajo muy elevada. Tenemos el problema de que los materiales son escasos y entonces, bueno, pues claro, cualquier variación en el proceso que nos haga pues que las piezas que hemos fabricado no sean válidas, pues esto realmente es un desperdicio, entonces eso lleva un coste asociado. Como por otro lado, pues decía que la demanda de fabricación, la demanda de piezas manufacturadas, tanto durante la guerra como después, unida a la escasez de materiales, pues entonces esto hace que sea muy importante utilizar de manera eficiente los recursos. Y además, es necesario fabricar de manera muy rápida. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues provoca que se acepten. A lo mejor no hay que invertir como prima la rapidez, pero bueno, con un mínimo de requisitos, ¿no? Entonces, lo que se hace es reducir, por así decir, la calidad del producto a un nivel aceptable, de forma que se acorte el tiempo de fabricación. Entonces, esto después de la guerra se traduce en que pues proliferan los departamentos de control de calidad, proliferan los departamentos de inspección, ¿no? Cuya función es controlar que los procesos de producción se mueven entre esos límites que se han definido como aceptables. Y luego, a partir de ahí, pues surgen muchísimos gurús, ¿no?, de la calidad. Pues aquí tenéis, por ejemplo, Juran, Ishikawa, Crosby. O sea, cada uno aporta pues distintas perspectivas y distintos aspectos que se contemplan también hoy en día en la calidad. Por ejemplo, pues desde Deming hasta los años 80, pues se ve que el control estadístico con el que se venía trabajando pues no es suficiente. Entonces, se desglosan los procesos por etapas y, pues tras un periodo de observación, pues se detectan los fallos que se originan en cada uno de esas etapas, ¿no? Surgen los primeros sistemas de calidad, y pues se pierde ese énfasis progresivamente. Claro, la demanda de producción pues se va estabilizando y entonces pues pierde importancia el número de productos fabricados y entonces sí que se presta más calidad, más atención a todos los factores de calidad. A partir de los años 80 y más o menos hasta los 90, pues la calidad se empieza a ver como un proceso estratégico. Y quizás este es uno de los cambios más significativos que ha sufrido el concepto de calidad. A partir de este momento se introducen lo que son los procesos de mejora continua. Entonces, ya la calidad no está, por así decir, impulsada, ¿no?, por que me vayan a hacer una inspección, sino que surge de la propia dirección, ¿no? Y entonces es cuando realmente empieza a verse como una ventaja competitiva. Y luego, pues ya en los años 90 y hasta hoy en día, pues progresivamente va desapareciendo el concepto o la diferenciación entre
producto y servicio. Entonces, se empieza a hablar de calidad total, o sea, se empieza a hablar del proceso en su conjunto. Y con eso, bueno, pues llegamos actualmente. ¿En qué situación estamos actualmente? Bueno, pues actualmente la calidad se ve sobre todo como la percepción que tiene el cliente de un producto o de un servicio. Tal como lo define en PMBOK, ¿no? Bueno, pues la calidad vendría a ser en qué medida satisfacemos los requisitos del cliente. Y bueno, esto tiene su lógica, ¿no? Decía que la calidad se ve como un factor, es uno de los motores de la competitividad, y es que, bueno, pues tiene su lógica en el sentido, si lo veis desde el punto de vista de una empresa, pues claro, a una empresa lo que le interesa es vender sus productos. Entonces, si yo me centro en el producto y me olvido del cliente y fabrico a lo mejor el mejor coche del mundo, pero no tengo quien me lo compre, pues bueno, pues parece como que no tiene mucho sentido, ¿no? O mismamente, yo siempre pongo en las clases el ejemplo de los pantalones rotos, que aquí en nuestro país, en España, bueno, pues se hicieron, bueno, yo creo que hace un par de años, ¿no? Hacían furor los pantalones rotos. Dices, Dios mío, pero esto, ¿qué calidad tienes? Es un pantalón roto. Dice, pero bueno, es lo que vende, ¿no? Entonces, si el cliente lo quiere roto, pues roto. Eso sería, a pesar de estar roto, sería un producto de calidad. Entonces, vamos a pasar a, bueno, dices, el concepto de calidad. El foco está en el cliente, pero bueno, esto nos complica un poquito la vida. ¿En qué sentido? Pues que el concepto de cliente hay que tenerlo, bueno, pues en un sentido amplio. ¿Quién es el cliente? Pues hay que contemplar el cliente externo, el interno, los usuarios, los fabricantes, o sea, hay un montón de elementos que se engloban dentro de lo que es el concepto del cliente. Y claro, estos puntos de vista pues son divergentes, desde el punto de vista, bueno, divergentes, que no son coincidentes siempre, ¿no? Entonces, yo qué sé, desde el punto de vista de un fabricante, pues a lo mejor la calidad consiste en producir pues los bienes o un servicio, ¿no? Dar un servicio sin errores, sin defectos, o cumplir unas especificaciones de diseño o una normativa o un plazo de entrega. Pero claro, desde el punto de vista del usuario, pues lo que os decía de los pantalones rotos, ¿no? Dice, bueno, pues ¿satisface mis necesidades? Pues sí, pero y esas necesidades son de lo más variopinta. A lo mejor, pues bueno, puede ser desde usuarios que primen sobre todo la tecnología o bueno, hasta factores psicológicos, ¿no? Bueno, pues es que esto me da cierto estatus o a lo mejor con un pantalón roto pues voy muy a la boda y es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, todas estas distintas perspectivas deben de contemplarse de manera integrada, ¿no? Y es lo que va a hacer que mi servicio, mi producto, bueno, pues sea percibido como de calidad. Entrando en lo que es ya la calidad en los proyectos, bueno, pues la calidad hay que enfocarla tanto al producto como a los procesos, siendo los procesos tanto los procesos productivos como los de dirección del proyecto. O sea, a ver, a la hora de ejecutar cualquier proyecto, perdón, pensad que tenemos dos proyectos en paralelo. Si pensamos en un desarrollo software, por ejemplo, pues tendremos la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo, pruebas y luego ya la implantación y la producción. Todo ese proceso, bueno, pues producirá un desarrollo, un sistema que tiene que tener unas determinadas características que satisfagan al cliente. Entonces, y al mismo tiempo, el proceso de producción, o sea, todas las prácticas de análisis, los procedimientos, los procesos que sigamos para hacer cada una de las, también tienen que seguir una serie de requisitos de calidad para asegurar que, bueno, que esto sea de acuerdo y conforme a la satisfacción del cliente. Pero en paralelo, y esto es independiente de si estamos haciendo un desarrollo software o si estamos construyendo un edificio o si estamos implantando o instalando una cadena de producción en una fábrica. Con independencia de eso, tendremos en paralelo una serie de procesos de dirección del proyecto. Y esos procesos sí que van a ser iguales para todos. Pues si cogemos metodologías tradicionales, pues tendremos su fase de inicio, su fase de planificación, tendremos que hacer
bueno, pues el seguimiento de la ejecución del proyecto, hacer el control y luego, bueno, pues por último, seguir el cierre. Entonces, la calidad tiene que ser global. Aparte de tener en cuenta la variación posible de todos los usuarios o los destinatarios o los stakeholders del proyecto, tenemos que pensar siempre que la calidad, y esto, bueno, pues va en línea con lo que dice PMI, ¿no? En el PMBOK, bueno, pues tiene que contemplar tanto el producto como el proceso. Aquí en la parte inferior podéis ver la definición de PMI de lo que es la calidad del proyecto. Bueno, pues es el conjunto de procesos dirigidos a asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto. Los requisitos del proyecto, ya digo, del producto y del proceso. ¿Y cuáles son estos procesos? Bueno, pues en el PMBOK se definen tres: planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad y controlar la calidad. El primer proceso, el de planificar la calidad, se engloba dentro de los procesos del grupo de procesos de planificación y bueno, pues tiene que ver con identificar los requisitos o los estándares de calidad para el proyecto y para sus entregables, ¿no? Y luego, bueno, pues durante la planificación también tenemos que pensar en cómo vamos a demostrar el cumplimiento, ¿no?, de esos requisitos de calidad. El proceso de gestionar la calidad, bueno, pues va sobre todo dirigido a convertir todo el plan, ¿no?, de gestión de calidad en actividades ejecutables. Este proceso, sobre todo, se orienta a la prevención de defectos a través de, bueno, pues, la identificación de errores o de mejoras en los procesos, ¿no? Y, bueno, pues un poco al hilo de esto, ¿no?, y de cómo se ha venido evolucionando el concepto de calidad a lo largo de la historia, bueno, pues podemos decir que bueno, pues en este proceso es en el que más claramente se ve el principio este de prevención sobre inspección, es decir, construir la calidad. Quiere decir que si yo aplico procesos o procedimientos que sean buenos, pues hombre, en principio, si lo hago todo correctamente, debo llegar a productos de calidad. Esto es bueno, pues un poco la esencia de lo que sería el proceso de gestionar la calidad. En el que nos vamos a centrar esta tarde es en el proceso de controlar la calidad. Este proceso se define como, bueno, pues es monitorizar y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad con objeto de evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que tengo que definir una serie de indicadores. O sea, el control de calidad todo gira alrededor de la definición de indicadores. Y tengo que definir indicadores, pues tanto, como hemos dicho, para el producto, o sea, pues por ejemplo, el tamaño físico, aquí tenéis ejemplo, ¿no?, de métricas del producto, ¿no? Dependiendo de, aquí tenéis categorías, bueno, los ejemplos, ¿no? Son métricas, pues número de defectos, el tiempo para establecer el servicio, dar respuesta en el caso de soporte y mantenimiento, rendimiento, etcétera, etcétera, producto. Pero también del proceso. O sea, bueno, pues aquí tenemos ejemplos como productividad, retrabajo, etcétera, etcétera. O sea, el control de calidad gira todo alrededor de la definición de indicadores. Y luego con estos indicadores, una vez identificados, lo que hacemos es definir una línea base, que no es más que tener los factores de calidad, cuáles son los objetivos, las métricas, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, y bueno, definir unos límites a esas métricas. Entonces, esto lo hacemos durante la fase de planificación, durante el control de la calidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues yo siempre hablo de conducir un coche. Imaginaos un coche que va por una carretera. Bueno, pues nosotros tendremos normalmente unas líneas pintadas en los márgenes de la carretera y tenemos que intentar que nuestro coche, bueno, pues no se salga de esos márgenes, ¿no?, para que no descarrile el coche, ¿no?, o no nos estrellemos. Pues el control de calidad es lo mismo, o sea, es tener definidos una serie de indicadores y a partir de ahí, bueno, pues ir
midiendo y controlando para que no se salgan. Y en caso de que bueno, pues se acerque a la línea o nos salgamos, pues entonces hay que definir bueno, pues acciones correctivas para volver a entrar el coche en la carretera, ¿no? Y seguir la ruta. Entonces, bueno, llevamos todo el tiempo diciendo que la calidad y el control de calidad que va ligado al cumplimiento de los requisitos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto de la definición de una línea base de la calidad? Bueno, vamos a centrarnos, aunque solo sea en la triple restricción. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos que la triple restricción, que es alcance, plazo y coste, según se define por PMI, o vamos en el PMBOK, bueno, pues vamos a partir de esto como, bueno, pues es la base para el éxito de un proyecto realmente. Y además, bueno, el éxito de un proyecto consiste en el equilibrio entre estas cuatro cosas, entre estas tres cosas. La calidad estaría, bueno, pues justamente en el centro. Eh, habréis oído algunos que, bueno, pues hablen ya no de la triple restricción, sino que se amplía y, bueno, pues se habla también de meter los riesgos y también los recursos. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en el caso o sea, en este caso, ¿no? En lo que veis en la triple restricción, alcance, plazo y coste. Y entonces, claro, tú llegas a tu proyecto y dices, tengo que definir una línea base de calidad. Dice, vale, pues ¿qué indicadores tengo que definir? Entonces, en el caso del plazo, por ejemplo, pues puedo utilizar el Earn Value y es muy fácil porque digo, bueno, pues si yo tengo mis indicadores de Schedule Variance o el Schedule Performance o en el coste, ¿no? Lo mismo, el Cost Variance o el Cost Performance Index, bueno, pues tengo parámetros, indicadores que son objetivos y que, bueno, pues midiendo esto, definiendo unos límites eh, para estos indicadores, hago mi seguimiento, bueno, pues si me estoy saliendo, si me acerco al 1, perfecto, pero si a lo mejor mi límite está en 1,25 por arriba y en 0,89 por abajo, bueno, pues en cuanto me mueva de esos límites, pues me saltan alertas y entonces tengo que tomar acción para corregirlo. Entonces, en principio, bueno, pues esto estaría más claro, sería la parte quizás sencilla, ¿no? de la línea a la hora de definir una línea base de calidad. ¿Dónde tenemos habitualmente los problemas y dónde se producen los problemas de calidad normalmente con los clientes? Bueno, pues es en el alcance. El alcance además está muy vinculado a lo que son los requisitos, pero desde el punto de vista de los usuarios. Y entonces, ¿cuáles son los problemas que nos surgen aquí? Bueno, pues esto es un poco mi punto de vista y lo que yo, bueno, pues a lo largo de mi experiencia en el ámbito laboral, pues es lo que yo diría que es los puntos en los que hay que tener cuidado a la hora de controlar la calidad de los proyectos y son los puntos de roce donde surgen los problemas. Bueno, pues para satisfacer los requisitos del cliente, las dificultades que nos encontramos, quizás la primera es identificar el propio cliente. ¿Mm? Entonces, como hemos visto antes, o sea, el concepto de cliente puede tener distintas perspectivas. Hay muchos stakeholders que tener en cuenta y la casuística es muy variable. Luego, el segundo problema es que, bueno, supongamos que ya tenemos identificado el cliente, bueno, pues muchas veces no tienen una idea clara de lo que quieren, ¿no? Y luego, el tercer punto, que yo creo que influye directamente en la calidad y en la forma de controlarlo, es los cambios de requisitos a lo largo del proyecto. Vamos a ver mayor detalle cada uno de estos puntos. Empezamos por quién es el cliente. Bueno, pues es muy importante entender el contexto y el entorno de negocio, ¿no? Del proyecto para entender bueno, pues las necesidades, por qué surge el proyecto. O sea, normalmente los proyectos pues responden a lo mejor pues a una necesidad o pueden responder a una oportunidad de negocio o
o yo que sé, a un cambio organizativo o una nueva normativa. Entonces, el conocer esas necesidades del proyecto, el comprender cómo afecta a las personas que están involucradas, bueno, pues te ayuda a entender un poco qué es lo que espera el cliente. Entonces, eso que estoy describiendo realmente no ocurre a lo largo del proyecto. Cuando ocurre hay una etapa previa, o sea, el proyecto digamos que surge o arranca a partir del acta de constitución, pero como paso previo al acta de constitución hay una fase en la que bueno, pues se hace el estudio de viabilidad del proyecto, bueno, pues, se ve la viabilidad técnica del proyecto, se ve la viabilidad económica y bueno, pues finalmente se decide o no si se acomete el proyecto o no. Entonces, el acta de constitución es cuando realmente arranca el proyecto y aquí es donde en principio bueno, se incorpora el jefe de proyecto. Lo que pasa es que bueno, pues muchas veces ya en las fases previas, eh, muchas veces en fase de oferta el director del proyecto ya interviene. Y claro, esto es muy bueno porque bueno, pues conoces, ¿no? Conoces a los stakeholders y tienes una sensibilidad diferente hacia lo que se espera y, y a las necesidades, ¿no? Entonces, es importante, si no hemos intervenido como directores de proyecto, antes de lo que es el arranque del propio proyecto, bueno, pues leernos los documentos de negocio, ¿no? Que son entrada al business case, al proceso de elaboración del acta de constitución, ¿no? Son los documentos, pues eso, el business case, por ejemplo, ahí, bueno, pues se explica claramente o debe de explicarse todo esto que os comento. Y luego, bueno, pues tenemos lo que son los stakeholders. Entonces veis aquí que, bueno, ¿quién es el cliente? Esto es lo que tengo que determinar. Decíamos que hay muchos stakeholders. Entonces, a ver, lo principal de todo es hacer una identificación exhaustiva. Es mejor invertir tiempo y que no se nos escape ninguno a, bueno, hacerlo más deprisa y que, bueno, pues nos dejemos a alguien fuera de juego. Recordad siempre que hay stakeholders que son favorables al proyecto y hay stakeholders que son bueno, pues contrarios al proyecto. Entonces, el dejarnos algún colectivo negativo, sobre todo, pero también positivo, fuera, bueno, pues puede plantear un problema de cara a la aceptación y de cara bueno, pues a la forma de percibir la calidad. Eh, no sé, stakeholders habituales, pues está el sponsor. Claro, muchas veces dices, bueno, el cliente, ¿quién es el cliente? Pues es el que me paga. Bueno, pues no necesariamente. ¿Vale? Hay muchas veces que realmente el sponsor, bueno, pues está ahí y sigue el proyecto de lejos y realmente percibe o no el éxito del proyecto o la calidad en función de lo que a lo mejor le digan pues, los usuarios, ¿no? Los usuarios del sistema. Entonces decía, bueno, stakeholders habituales, además del promotor del proyecto, de quien propone el proyecto, pues un área de negocio, pueden ser los usuarios finales, el propio equipo técnico, un organismo regulador. Bueno, pues de todos ellos tenemos que identificar cuáles son los más relevantes para el proyecto, lo que veis en el circulito, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tras la identificación de los stakeholders, que digo que muchos pueden estar ya en los documentos de negocio, o sea, repasando la documentación y, bueno, pues si hemos tenido la oportunidad de asistir a reuniones previas al lanzamiento del proyecto, ya se pueden identificar esos stakeholders. Entonces, hay que analizar estos grupos, ¿no? Para ver cuáles son los colectivos más relevantes o que puedan tener una mayor influencia o que puedan estar más impactados por los resultados del proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si miráis el área de conocimiento de stakeholders del PMBOK, ahí os propone una serie de matrices.
matriz de poder, interés, o sea, hay distintos cruces. Cuando hablamos de matrices estamos hablando de estos diagramas que tienen como 4 partes y entonces, bueno, pues te identifica cuáles son pues realmente los que, bueno, pues están interesados en el proyecto, pero vamos, que tampoco les quita el sueño. Aquellos para los que el proyecto pues tiene un gran impacto y esos serían los que hay que seguir y luego, bueno, pues dos colectivos intermedios que hay que definir qué hacemos en cada caso. Entonces, ese conjunto de stakeholders que nosotros decidamos, ¿no? Es mi cliente, eso va a ser el cliente de mi proyecto y en el cual me tengo que enfocar. Entonces, ¿qué es lo que me interesa conocer de esos stakeholders? Pues lo que veis aquí, expectativas, aspectos de valor, ideas, asunción, restricciones, preocupaciones, riesgos, criterios de aceptación. O sea, definitiva, ¿qué es lo que tengo que conocer de mi cliente, de esos grupos de stakeholders que yo he analizado y que he visto que son relevantes para mi proyecto? Pues tengo que conocer pues qué esperan del proyecto. Hay muchas veces que incluso algunos de ellos pueden tener una idea del proyecto, o sea, tienen en mente pues una idea de la solución o del sistema, si estamos haciendo un desarrollo informático, que va a resultar del proyecto. Entonces, eso es súper interesante porque, bueno, pues son sus requisitos, ¿no? Son sus requisitos y si la calidad consiste en cumplir o dar respuesta a los requisitos del cliente, pues claro, es un punto súper interesante. Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, pues los requisitos o cada resultado del proyecto, bueno, pues tiene que tener unos requisitos o unos usuarios o unos destinatarios diferentes. O sea que habría que hacer un poco discernir, ¿no? Bueno, pues para todos estos resultados, ¿quiénes son mis clientes para cada una de estas cosas? Os digo puntos, ¿no? Bueno, pues con los que yo me he tropezado y que pueden ser de utilidad. Y bueno, los criterios de aceptación, también preguntarles qué sería aceptable para ti o qué es lo que no es aceptable o con qué otras cosas, con qué niveles de calidad puedes vivir, ¿no? Como dicen los americanos. Y luego hay otro punto y es que tenemos, insisto, tenemos distintos colectivos de stakeholders, incluso dentro de lo que es la palabra cliente, ¿no? Eso puede englobar distintos stakeholders. Entonces, hay que ver que los requisitos que tengan unos y otros, pues no sean no colisionen, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos pues la persona que el sponsor del proyecto, pues si el sponsor del proyecto lo que quiere es reducir costes y eso supone un mayor trabajo para los operarios, hombre, pues a lo mejor los operarios no ven con buenos ojos el sistema, ¿no? Entonces ahí tenemos una labor de, bueno, pues de intentar armonizar esos requisitos que tenemos contrapuestos. Por tanto, primer punto, identificar el cliente, ¿no? ¿Quién es mi cliente? El segundo punto, a la hora de gestionar la calidad de los proyectos, es la identificación de los requisitos. Estoy segura, porque a todos nos ha pasado, que muchas veces habéis dicho, dice, bueno, si es que el cliente no sabe lo que quiere, o sea, y me dice, mañana ves, si es que no sabe lo que quiere. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que intentar saber qué es lo que quiere el cliente. Muchas veces, bueno, pues el cliente sabe que tienen un problema o que tienen una necesidad, pero muchas veces no saben la causa del problema ni cuál es la mejor solución. Hay un perfil que es complementario o, bueno, es una profesión distinta, ¿no? Que colabora con el Project Manager y es el Business Analyst. Seguro que lo habéis oído. Hay, bueno, pues una certificación específica de PMI para esto. Entonces, bueno, pues los Business Analysts lo que hacen es tienen mucho manejo de este tipo de cosas, de técnicas para la identificación de requisitos. ¿Cuál es su papel? Bueno, pues hacer las preguntas adecuadas a los stakeholders, investigar sus necesidades reales, no lo que te dicen, sino la necesidad real y, bueno, pues sus expectativas, etcétera. Entonces, ellos lo que hacen es, no lo llaman identificación de requisitos, lo llaman elicitación, que es, bueno, no es tanto identificar, licitación lleva un componente de, pues extraer, extraer, son sacar, o sea, leer entre líneas.
O sea, aunque no te digan, bueno, pues el averiguar cuáles son las necesidades reales. Claro, el proceso pues, de licitación se realiza de manera progresiva y es iterativo. O sea, hay muchas veces pues, que hay que dar varias vueltas hasta que llegas a una conclusión válida, ¿no? Entonces, bueno, pues mi experiencia, aquí tenéis algunas técnicas, el análisis de la documentación, con esto, bueno, pues no interfieres con nadie y lo puedes hacer por tu cuenta, la observación o el job shadowing, o sea, el sentarte con la gente a ver cómo trabaja, bueno, pues ver dónde tienen sus problemas, etcétera, etcétera, y luego entrevistas, brainstorming, encuestas, workshops o sesiones de trabajo específicas para requisitos, pero para mí la técnica estrella sería el prototipado. O sea, si yo tuviera que recomendar una técnica bueno, pues para identificar los requisitos del cliente, sería el prototipado. Y por una sencilla razón, o sea, es lo que veis en la parte inferior, Ikiwisi, ¿no? Se llama I know it when I see it. Y pues esto refleja, bueno, pues imaginaros, estoy segura de que abrís la nevera y dices, hombre, me apetece tomar algo, pero no sé qué es lo que quiero. Y de pronto ves un yogur y dices, ah, pues sí, pues es un yogur lo que quiero. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Los usuarios muchas veces no saben lo que quieren, pero cuando ven algo dicen, no, no, es que es esto, pero de esta otra manera. Entonces, el prototipado es una técnica que para mí es muy efectiva. Los prototipos normalmente los asociamos a algo muy complicado y muy costoso y dices, bueno, pues es que mi proyecto no aguanta un prototipo, pero hay prototipos de muchas formas, o sea, lo que llaman low fidelity y high fidelity. Un prototipado sencillo, low fidelity, pues puede ser eh, pues simplemente pues un diagrama, ¿no? Un diagrama hecho a mano o un dibujo sencillo o que te muestre muchas veces pues, el aspecto que va a tener la solución. Claro, otra opción es High Fidelity, pero dentro de los High Fidelities pues podemos tener a lo mejor una presentación en PowerPoint con cierto grado de interactividad y que muestre cómo va a funcionar el producto, ¿no? Podemos hacer prototipos más complejos. Realmente cuando se hacen prototipos más complejos, que se llaman simuladores, pues eso mismo ya nos sirve como parte del desarrollo. O sea, el posterior desarrollo es, bueno, pues un poco ir incrementando ese simulador inicial que hemos hecho. Pero, insisto, el prototipado ayuda mucho a saber o a identificar cuáles son los requisitos. Y es, bueno, pues saber los requisitos del cliente sin duda es la forma de poder satisfacerlos, ¿no? Y por tanto, dar satisfacción a los requisitos de calidad del proyecto. He insistido en el prototipado y me gustaría resaltar la importancia de lo que es las interfaces de usuario. O sea, realmente en un sistema informático, si pensamos en un sistema informático, pero es aplicable a todo, realmente, bueno, pues es la primera impresión al cliente. Y bueno, pues la primera impresión es muy importante y te puede condicionar la aceptación o rechazo del sistema. En cuanto a la identificación de requisitos, y es muy importante luego pues cómo los recogemos. Tienen que ser, se denominan con el acrónimo SMART, ¿no? Tienen que ser específicos, es decir, definir, tiene que estar claro el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no? De esa funcionalidad o de esa característica. Tienen que ser medibles y esto es imprescindible de cara al control de calidad. Em, Eso nos va a permitir saber si estamos alcanzando el objetivo o si nos estamos desviando y, bueno, pues cuáles son los límites. Es lo que veíamos en la línea base de calidad unas transparencias atrás. Tienen que ser alcanzables, es decir, que tienen que estar dentro de las posibilidades del proyecto, pues con los recursos y con el tiempo disponible, bueno, pues ese objetivo que se me plantea tiene que ser alcanzable. Tienen que ser relevantes, tienen que ser importantes, pero desde el punto de vista de negocio, o sea, los proyectos surgen
normalmente respondiendo a una necesidad de negocio. Si es relevante para esa necesidad, que estaría en la justificación de los documentos previos, ¿no? En el business case, en el acta de constitución, tiene que ser relevante. Cuanto más relevante sea, bueno, pues más nos estamos acercando al objetivo. Y luego, bueno, pues tienen que estar programados, tienen que estar dentro de del tiempo del proyecto. Estaba mirando que, bueno, ya estoy casi acabando. El tercer factor son los cambios de requisitos. Gestionar los cambios. Bueno, pues, a ver, yo los cambios son inevitables. Yo no conozco ningún proyecto ni he llevado ningún proyecto que no haya tenido cambios. Y esto ocurre pues por muchas razones y todas lógicas. O sea, pues, por ejemplo, muchas veces hacemos la planificación al principio y no tenemos toda la información. Luego, hay un proyecto, bueno, pues en el entorno se pueden producir un montón de cambios a lo largo del tiempo y esos cambios pueden influir en mi proyecto. Entonces, también eso induce cambios a mi proyecto. O a lo mejor no hemos definido suficientemente los requisitos o no los hemos identificado correctamente. Todo eso nos lleva a cambios. ¿Qué es lo que hay que hacer con los cambios? Hombre, en principio, eh, cuando te dicen es que hay un cambio, pues todos nos echamos la mano a la cabeza y decimos, bueno, pues esto, a ver en cuánto nos desviamos del coste o del calendario. Y bueno, o sea, en principio tendemos a percibirlo como algo malo para el proyecto, ¿no? Pero sin embargo puede ser algo bueno. Por ejemplo, si una vez definido el proyecto y hemos empezado a rodar y nos incorporan un cambio que es aprovechar pues una última tecnología, una última técnica, un último algo, ¿no? que haga que el producto sea pues más vendible o más avanzado, pues hombre, eso puede ser un cambio bueno. Hay varias formas de abordar un cambio. O sea, si pensamos en metodologías tradicionales, pues hombre, los cambios lo que te dicen es que los gestiones. Cuanto antes se produzca en el proyecto, mejor, porque bueno, hacer un cambio cuando ya llevas un tiempo de desarrollo del proyecto, pues es siempre más costoso. Entonces, las metodologías tradicionales siempre te insisten, ¿no? Implementa un proceso de gestión de cambios, pues en el que hagas la descripción del cambio, eso pasa a una evaluación de un comité, se evalúa el impacto, se impactan las líneas base, tiene que decidir, bueno, pues un comité de cambios, si no, pues decide el project manager, en función de eso, bueno, pues se decide si sí o si no, y se aborda el cambio o no se aborda. O sea, es un poco mm, el planteamiento es quizás pues de frenar el cambio, ¿no? de contener, de hacer los cambios mínimos imprescindibles pues para que el proyecto sea aceptable, pero bueno, de una forma controlada. Sin embargo, las metodologías Agile, bueno, pues el principio es totalmente contrario. O sea, desde el punto de vista de calidad, pues hombre, sería preferible aceptar un cambio a entregar un producto o un servicio que no se va a usar. Eso sería, bueno, pues un fracaso. Entonces, las metodologías ágiles pues van más en este sentido. Es decir, asumen los cambios e incorporan mecanismos para dotar de flexibilidad y de adaptarse a las nuevas necesidades. Entonces, ¿esto cómo lo hacen? Pues lo hacen con entregas tempranas y frecuentes. O sea, si yo hago una entrega temprana, pues hombre, estoy interactuando con el usuario y estoy recopilando o recogiendo sus impresiones, si es aceptable, si no es aceptable, si me estoy equivocando o si... Y entonces, bueno, pues tendré tiempo de... Si lo pensáis, realmente estoy haciendo como una especie de prototipo, o sea, estoy de alguna manera utilizando esa técnica de prototipado. Otra forma que bueno, las metodologías ágiles suelen proponer empezar por aquellos requisitos o por aquellas partes del proyecto pues, que aporten un mayor valor. Entonces, bueno, pues eso me asegura también el éxito del proyecto y además al hacer entregas frecuentes, colaborar con las áreas de negocio, todo esto me ayuda a aproximarme más a las necesidades del cliente y bueno, pues ir adecuándome de una forma interactiva a esos cambios. Entonces, al final, el grado de adecuación a las necesidades de los clientes pues va a ser
mucho más ajustada, ¿no? Con lo cual la calidad va a mejorar. Y ya, bueno, pues por último, aquí tenéis, bueno, lo que llaman la value proposition de los métodos ágiles. Entonces, bueno, pues respecto a los métodos tradicionales, incrementan la visibilidad, incrementan el valor para el negocio, la adaptabilidad y los riesgos, ¿no? O sea, esto es la diferencia, lo miráis con más detalle. Bueno, son las diferencias entre las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales. Insisto, o sea, de los 3 factores que decía al principio que podían influir en la calidad y en el control de la calidad, o sea, daros cuenta que estamos intentando adecuarnos a los requisitos del cliente y, bueno, pues ocurren cosas y entonces, bueno, lo que he intentado es, bueno, pues explicar cómo adaptarnos, ¿no?, a esos cambios que sin duda van a ocurrir, a la identificación del cliente y a la identificación de requisitos, ¿no? Y ya para concluir y para dar paso a las preguntas, aquí os resumo un poco bueno, pues, lo que hemos visto, ¿no? Es importante tanto para la calidad del proyecto como para el control de la calidad, que en definitiva consiste en definir indicadores y seguirlos, ¿no? Y tomar acciones cuando nos desviamos, pues es muy importante, primero, entender el contexto y los objetivos del proyecto, identificar claramente quién es el cliente, invertir el tiempo necesario para licitar, o sea, para extraer, para sacar sus requisitos, para hacer esa extracción, ¿no? Es la mejor forma de adecuarnos. Aquí también, a la hora de licitar, también podemos preguntar por los indicadores o cómo medirlos, ¿no? ¿Qué sería un buen indicador para ellos? Aquí toda esa información es muy rica también de cara a la definición de las líneas base. Utilizar el prototipado, bueno, como técnica preferente o siempre que sea posible, y luego aplicar prácticas ágiles para, bueno, pues para gestionar los cambios, ser un poco más abiertos a la hora de gestionar los cambios bueno, pues entender el cambio como algo inevitable y entonces, bueno, pues intentar vivir con ello. Bueno, de cara a la calidad, el control, o sea, las entregas y los controles frecuentes, pues sin duda redundan en beneficio para el proyecto, sin duda. Y luego, bueno, pues utilizar indicadores que sean fáciles de obtener y no utilizar un número muy grande de indicadores, porque si no, al final, a la hora de hacer el control del proyecto, pues nos vamos a encontrar, bueno, pues que invertimos más tiempo en el control que lo que es la ejecución del proyecto. Luego, mi recomendación, bueno, cuando hablamos de utilizar indicadores que sean fáciles de obtener, bueno, pues si en vuestra compañía, por ejemplo, los indicadores de tiempo, los indicadores de coste, bueno, pues si podemos tener a mano indicadores que nos den los sistemas informáticos o que se obtengan para otras cosas y que se puedan utilizar también para el control de la calidad de nuestro proyecto, pues siempre será mucho más fácil, ¿no? El contar. Es mejor tener menos indicadores, pero tener esos indicadores que tener una lista muy grande y que, bueno, pues como son inabordables, pues tener menos indicadores. Eso nos va a ayudar sin duda a controlar el proyecto. Y, por supuesto, comunicación, comunicación y comunicación a la hora bueno, de identificar los stakeholders, es un tema de comunicación, de conocer cuáles son sus necesidades y adaptarnos. De esta manera, bueno, pues nos va a ser muchísimo más fácil tanto el control de la calidad del proyecto como, bueno, pues entregar los proyectos conforme adecuados a las necesidades o los requisitos que esperan nuestros clientes. Y bueno, pues con esto yo doy paso a las preguntas. Esto es lo que os quería contar. Me he comido un poquito el tiempo. Nos quedan, bueno, 8 minutos para preguntas. Entonces, bueno, pues si os parece, abrimos el chat. A ver, me dice Henry Lara, dice los requisitos, a ver, espera un momento. Dice, los requisitos del proyecto deben ser acotados y acordados, no pueden ser limitados o cambiantes.
Sí, Henry, o sea, deben ser acotados y acordados. Lo que pasa es que es verdad que no pueden ser ilimitados, pero cambiantes siempre tienes, es como una espada de Damocles, o sea, siempre se van a producir cambios. Sobre todo si utilizas metodologías tradicionales, claro, tú piensas que desde que se hace la identificación de requisitos hasta que tú entregas el producto, claro, cuanto más dilates ese tiempo, más cosas pueden pasar en ese intervalo y entonces, bueno, pues te pueden cambiar muchas cosas. Entonces, lo interesante es hacer entregas más cortas para disminuir la probabilidad de que a lo largo de ese tiempo que pase, bueno, pues ocurran cosas. ¿Pueden ser ilimitados? Pues no, o sea, dentro de un orden. Siempre es hablar. Entonces, bueno, pues hay que dar un poquito de cancha, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegar como a un acuerdo. Habrá cosas que, bueno, pues no todo cabe dentro de un proyecto y por el mismo precio, y eso es entendible. Pero lo que debemos de tender, por supuesto, es que, bueno, el resultado de nuestro proyecto pues sea útil y que les sirva de algo. Hay muchísimos sistemas, yo que trabajo en el área informática, hay muchos sistemas que, bueno, llevan un montón de esfuerzo, a lo mejor de meses e incluso años, ¿no? Y que luego al final pues se te cae el alma a los pies cuando ves que la gente no se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un fracaso. ¿Requisitos ilimitados? Pues no, pero bueno, todo hay que hablarlo. Insisto, comunicación, comunicación y comunicación todo el rato. A ver, Six Sigma es adecuado para la gestión de la calidad en los proyectos. Sí, Six Sigma, bueno, es una filosofía completamente diferente. Va por cinturones, entonces, bueno, pues esto está más orientado, más que a proyectos, está orientado a las personas que controlan la calidad, ¿vale? Entonces, ¿sería aplicable a la gestión de calidad de los proyectos? Sí, pero ya te digo que, Luis, es una filosofía distinta, ¿no? Bueno, no lo he dicho, al principio de la presentación, pero bueno, todo lo que os he contado y bueno, pues gira alrededor de PMI y del PMBOK, de la filosofía de PMI. Dice, otra pregunta de Luis, dice, ¿qué cambios trae la triple restricción ampliada en la gestión de proyectos? Bueno, pues a ver, cambios que puede traer la triple restricción ampliados, ¿no? Pues mismamente los riesgos, ¿no? Los riesgos, dependiendo de lo reticente que seas a asumir riesgos o lo favorable que seas a asumir riesgos, pues habrá una serie de cosas que seas, bueno, pues que aceptes o no aceptes. Entonces eso a la hora de, por ejemplo, implementar una técnica muy novedosa, una tecnología muy novedosa, pues puede influir. Puede influir, bueno, pues una persona que sea muy reticente a los riesgos, a lo mejor no quiere incorporar en el proyecto esa tecnología tan novedosa, pues porque piensa que puede ser un fracaso y entonces, bueno, pues se le cae el proyecto. Sin embargo, otra persona que le encante el riesgo, pues a lo mejor apuesta por esa tecnología y bueno, le puede salir bien o mal. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, eso nos va a influir en la manera en que vamos a definir los requisitos. Eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Dice, buenos días, Sebastián Izquierdo, pregunta, dice, en este caso se has puesto un proyecto con un énfasis más empresarial. ¿Cuál es su opinión de cambios en proyectos públicos? A ver, los proyectos públicos son más rígidos. Yo diría que son más rígidos que los proyectos de cualquier organización. Mismamente, ya desde el proceso de contratación, o sea, los proyectos públicos eh, pues no lo veo yo que encaje muy bien, al menos en su concepción, ¿no? Con metodologías ágiles. Por ejemplo, el mismo proceso de contratación, pues ya el proceso que es muy laborioso, todo lo que es el presupuesto, todo eso los controles a los que están sujetos, pues es muy laborioso. Eso no quiere decir
que no haya una serie de requisitos, los requisitos no me van a cambiar menos, con lo cual, bueno, pues y los indicadores también me van a cambiar menos. Entonces, en ese sentido, pues sería más favorable, permitiría un control más adecuado. Que luego al final del proyecto los resultados se ajusten a las necesidades del cliente, hombre, pues igual es más discutible precisamente pues porque no hemos tenido la opción de adecuarnos, ¿no? A lo largo del proyecto, ir acomodando a las necesidades. Antonella pregunta, ¿qué promedio de cambios se realizan en un proyecto? Bueno, pues esto yo no te podría dar eh, una cifra. Depende tanto del propio proyecto, de las condiciones del entorno, a lo mejor del sector, de las tecnologías. Es imposible dar una cifra, pero lo que sí que te puedo asegurar, Antonella, es que cambios existen y muchos. Volviendo a los ejemplo de cambios en el sector o de proyectos en el sector público, un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno pues determina que un proyecto a lo mejor pues se paralice, que no se llegue a implantar. O sea, que sea tal el volumen de cambios que hay que hacer que, bueno, que el desarrollo del proyecto se detenga. No sé cómo vamos de tiempo, son casi, bueno, un par de preguntas más y cerramos. ¿Cómo plantear un cambio cuando las definiciones iniciales del proyecto, las soluciones inicialmente propuestas, no eran las apropiadas? Pues yo pararía el proyecto, haría un análisis y replantearía el proyecto. Y esto cualquier sponsor lo entiende, al menos desde mi punto de vista. No tiene sentido el llegar, invertir un montón de tiempo, de recursos, de sacrificio de la gente para llegar a una cosa que no tiene sentido y que nadie va a utilizar. Entonces, yo propondría hacer un parón y reevaluar y reenfocar el proyecto. Y luego ya una última pregunta de Cristian Reyes. Dice, mínimo, ¿cuántos indicadores debe tener un proyecto para poder controlar correctamente su calidad? Tampoco te puedo dar una cifra. Lo que sí insisto es que no hagáis listas y listas de indicadores y miles de indicadores, porque es que al final no se pueden obtener. Entonces es preferible tener una docena de indicadores, pero que sean eh, obtenibles, ¿no? O que los pueda obtener mensualmente o con el periodo que lo haya definido, que tener una lista grandísima y que a lo mejor consiga 5. Entonces, hay que hacer un balance, definir claramente qué es lo que quiero medir, ver de qué indicadores dispongo y, bueno, pues para ese objetivo que quiero medir, ver cuál es el indicador quizás más adecuado. Y luego yo también te diría, Cristian, que intentaras que los indicadores los pudieras obtener tú directamente, que no dependas de otro departamento, de terceras personas para obtener el dato, porque bueno, eso siempre te dará agilidad, ¿no? A la hora de obtener los valores. Y bueno, me habría encantado seguir discutiendo con vosotros. Me he comido un poco el tiempo, os pido perdón por ello. Y nada, espero que el webinar os haya resultado interesante y bueno, pues quedo a vuestra disposición por si, pues para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todos y buen día.